Muchas gracias, Toño. Agradezco la invitación que nuevamente me hace el Círculo de Reflexión de aquí de la Colonia Postal, el Buzón Ciudadano. Siempre es para mí un gran honor estar con ustedes, atender este tipo de invitaciones. Creo que aquí a la Postal no me había tocado venir directamente. Creo que en Azcapotzalco, en Texcoco, Pachuca y algunos otros lugares habíamos estado, pero creo que no aquí directamente. De todas maneras, siempre es un gran honor venir aquí, sobre todo este espacio, que es, digamos, como la semilla, es el fundador, la raíz de todo este tipo de experiencias que han sido muy útiles. Lo decía bien el compañero Toño, 9 años, justamente lo que estaba ahorita haciendo cuentas, 9 años, no cualquier espacio lo hace, y es un espacio de formación, de preparación, de discusión. Eso es importante porque, vamos, no es tanto que a los partidos tradicionales no les interese este tipo de espacios, sino que no les convienen. ¿Y por qué no les convienen? Es muy simple el problema. Entre mayor conciencia, entre mayor preparación, entre mayor información, mayor reflexión podamos ir desarrollando, pues más conciencia vamos a tener, más claro vamos a tener no solo cuál es el problema, sino qué soluciones tenemos que darles al país para mejorar nuestras sociedades, nuestro entorno inmediato, pero también a nuestra nación entera. Eso tiene que ver mucho con el problema que nos toca este mediodía abordar, que es el de la soberanía nacional. ¿Cómo se ha ido construyendo? Bueno, de entrada, como historiador, decía el compañero, creo que sería bueno darles algunos antecedentes del ridículum vitae, ¿verdad? Pero bueno, de entrada, sí soy historiador, como decía el compañero Toño. Me formé en la que ahora es la FES Zacatlán de la universidad, ya hace algún tiempo, hace ya unos 10, 15 años de ese paso. He hecho algunos estudios diplomados sobre todo diplomado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Historia, Pensamiento y Problemas Contemporáneos de América Latina. He hecho algunos otros cursos sobre formación sindical y movimiento obrero. He participado con la Federación Sindical Mundial y básicamente mis trabajos, mis estudios se han enfocado a las cuestiones de los problemas de los trabajadores. Y una cuestión muy relacionada, algo que tiene mucho que ver con ese asunto, bueno, pues es el problema de la soberanía. Así que este mediodía yo lo que vengo a proponerles, dado que es una cuestión histórica tan trascendente, son dos cosas. Primero, estamos en el entendido que todos pasamos por una formación, todos hemos pasado por la escuela y tenemos claro muchos de los principales batallas, de las principales luchas que hemos tenido como país para poder llegar a ser un país como tal, una nación libre, soberana, con sus asegúnes. La intervención, al menos dos grandes intervenciones extranjeras, la norteamericana en 1847, la francesa en el 63-67, y una infinita cantidad de eventos, pequeñas intervenciones de naciones extranjeras o interferencia, ¿no? Indirecta de otros gobiernos que han intentado o generar conflictos o han directamente entrado en menor escala que las guerras que mencionábamos hace un momento, pero que lo han ido haciendo en busca de sus intereses y en detrimento de la soberanía mexicana.
de la soberanía nacional. Yo más bien les propondría que usáramos ese tipo de conocimientos que nos dieron en la escuela, desde la primaria nos vienen informando con ese tipo de cosas, que los utilizáramos no para dar aquí una clase magistral y relatar hechos así pormenorizados, porque nos vamos a aburrir, ¿no? Otra vez repetir lo que vimos hace 10, 15, 20, 40, 50 años en la primaria. No, sino tratar de reflexionar para qué nos han servido. ¿Cómo es que realmente se ha recuperado ahí la soberanía? Que es algo que no se hace. No se hace en las escuelas y que difícilmente tenemos los espacios, nos podemos dar los espacios para repensar, replantearnos qué significan este tipo de eventos y cómo se ha ido construyendo lo que tenemos de soberanía, lo poco o mucho que todavía tengamos, cómo se ha ido tejiendo a lo largo de ese periodo. Lo otro es que tengo entendido que siendo 9 años, aquí han desfilado grandes personalidades, ¿no? Que tienen mucho más cartel, mucho más estudios, mucho más reconocimiento que un servidor. Y bueno, les habrán dado también información muy valiosa, habrán reflexionado con ellos también sobre estos problemas de la soberanía nacional. Así que antes de empezar, quisiera hacerles 2 preguntas. La primera de ellas, ¿qué será la soberanía? ¿Qué entenderemos nosotros por soberanía? Esa es una. La segunda, ¿dónde encontramos esa soberanía? ¿Dónde encontramos el fundamento legal de esa soberanía en nuestro país? ¿Quién dice yo? En efecto, la soberanía como tal es un concepto que si nosotros nos remontamos a su origen, nos vamos a encontrar que viene de Europa, de las luchas que hubo en contra de los reyes, en contra de las monarquías, en contra de los señores feudales, y nos vamos a encontrar que en algún momento dado el pueblo, la misma gente, empezó a tomar conciencia, a tomar una acción. Oye, ¿por qué esta persona viene a decir qué debemos hacer con nuestras tierras, con nuestras posesiones? Viene a decirnos qué debemos sembrar, qué debemos cultivar, qué tipo de ganado debemos y cómo debemos manejar nuestros recursos. Eso históricamente aconteció y es uno de los orígenes, cuando el pueblo empieza a darse cuenta de que es necesario tomar en sus propias manos su destino, qué es, cuál va a ser su futuro, deben empezar a definirlo ellos. Claro, a lo largo del tiempo ha cambiado mucho el concepto de pueblo. ¿Quién ejerce esa soberanía? Lo mencionaban los compañeros, es el pueblo. El pueblo es el que determina cuál va a ser su propio destino. Nosotros debemos tener esa libertad como pueblo, pero también el concepto de pueblo ha cambiado mucho. Antes, bueno, llegó un momento en el que solamente eran los hombres, es decir, los varones mayores de tal edad y con tantos recursos, con tanto dinero en el banco, digamos, pongamos un supuesto. Eso se hizo en un momento determinado. Posteriormente se extendió ese derecho a todos los hombres mayores de determinada edad, sin importar su grado de riqueza. Y en últimas fechas, en los últimos 100 años, eso se ha extendido a todas las personas, es decir, hombres y mujeres que sean mayores de edad.
el ejercicio de esta soberanía. Pero ¿qué implica la soberanía? ¿Nada más decidir? ¿Qué mecanismos tenemos para ese tipo de elección, de ese tipo de determinación? ¿Cómo decidimos? En la Constitución está legislado, uno, el derecho. En la Constitución el artículo 39 señala muy explícitamente que la soberanía dimana del pueblo y solamente es el pueblo quien puede decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de régimen y bajo qué estructuras se van a gobernar el país y se va a ejercer esa soberanía. Ahora bien, esto no ha sido una lucha gratuita. Esto no ha sido algo que se haya dado de la noche a la mañana. En primera instancia, México no fue siempre México, estamos de acuerdo. Anteriormente tuvo el estatus de una colonia de España. Fuimos la Nueva España en un momento determinado y tuvimos que luchar por la independencia del país, por la independencia nacional. Curiosamente, bueno, no curiosamente, no es casual que se dé este tipo de conferencia en días como hoy, 12 de septiembre, unos días antes de conmemorar el inicio de nuestra independencia y curiosamente también es unos días antes de conmemorar la consumación, la independencia el día 16, la consumación el día 27 de septiembre. Este fue un primer momento, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tuvo que ocurrir después de 205 años para que México pudiera seguir conservando ese estatus de nación soberana? ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir? Ustedes piénsenlo. Lo que antes era la Nueva España, desde tiempos de la colonia, desde antes de que se hiciera la independencia, desde que antes de que se realizara el movimiento independentista, ya México era por sí mismo un territorio riquísimo. Era la principal productora de plata en el mundo. No solamente España se beneficiaba de toda esa cantidad de mineral que era extraído año con año. Si ustedes recuerdan, Real del Monte, La Valenciana en Guanajuato y otras minas que hay a lo largo del territorio, que ha habido a lo largo del territorio, inundaron toda Europa de cantidades y cantidades inmensas de plata. Plata que tuvo que ser extraída por alguien. ¿Quién extrajo esa plata? Los mexicanos, indígenas, mestizos, negros, de todos los tipos de personas se valieron los hacendados propietarios de minas para extraer ese mineral y llevarlo hacia Europa. ¿Pero qué pasó con ese mineral? ¿Se quedó ahí? No. Sobre todo en el momento en el que cambian el siglo XVIII al siglo XIX, hay una serie de eventos en Europa que se convierten en conflictos internacionales muy fuertes. Ustedes recordarán aquello que llamaron las guerras napoleónicas. Bueno, las guerras no son baratas precisamente, ¿verdad? ¿Cuál es la principal clave para ganar una guerra? Dicen armas, sí, pero las armas hay que comprarlas y hay que fabricarlas, y para fabricarlas hay que pagarle a alguien para que las fabrique. Napoleón decía que se necesitaban 3 cosas para ganar una guerra: dinero, dinero y más dinero. Así de fácil. ¿Y de dónde salió gran parte de ese dinero? De las minas de la Nueva España. No solo de América,
De América salió una parte, salió casi todo el mineral que se utilizó como dinero en Europa para pagar esas guerras. Pero en específico, a principios del siglo XIX, ¿de dónde se sacaba la mayor parte de la plata en el mundo? Más del 50%, de la Nueva España, de lo que hoy conocemos como México. Ahora bien, pensemos un momento. Esa guerra enfrentó a dos bandos muy importantes. Francia de un lado, Francia lo encabezaba de un lado y del otro lado lo encabezaba Inglaterra. ¿A quién le interesaría la riqueza que podía aportar España a través de la Nueva España? ¿A quién le importaría? A Francia por un lado, a Napoleón, efecto. ¿A quién más? Sí, a España, pero España no se lo quedaba. España, recordemos que en esa época también quedó sometida a Francia y había un contendiente que también le interesaba mucho la plata novohispana, la plata mexicana. A la Iglesia Católica sí, aunque la Iglesia Católica en muchos sentidos estaba sometida a España y luego a Francia. El competidor que también le interesaba a la Nueva España, y de hecho la mayor parte de los piratas, todas las historias de piratas que ustedes han oído, son ingleses. Inglaterra le interesaba muchísimo la plata de la Nueva España. De hecho, si ustedes recuerdan, la primera nación que reconoce la independencia mexicana en 1821 es Inglaterra. No fue Francia, no fue España, no fue ninguna de las otras colonias, fue Inglaterra. Pero ¿habrá sido así de gratis, de muy buena onda? No. ¿Qué es lo que le interesaba? Le interesaba la plata, el mineral. ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? Si nosotros tomamos este ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que tenemos la fortuna de vivir en una tierra llena de recursos naturales, valiosísimos recursos naturales, pero también es una tierra que al ser valiosos recursos naturales, ¿qué es lo que va a pasar? Va a despertar las ambiciones de otras naciones, sobre todo de las grandes potencias. Vean, México desde antes de nacer, desde antes de conseguir su independencia, ya estaba sujeto a fuerzas que podían ir en contra de su soberanía. Francia, Inglaterra, bueno, la misma España, estaban opuestos, eran fuerzas opuestas en el mundo a que los mexicanos pudieran tener su propia soberanía, poder regirse a sí mismos, poder gobernarse por mano propia, cometer sus propios errores y tener sus aciertos. Esto era lo que no les importaba. ¿Y por qué no les importaba? Simple y sencillamente porque les interesaba tener el control de un recurso natural. Vamos a correr el tiempo unos años y vamos a pensar en cómo era México durante sus primeros años, digamos, durante su infancia, después de 1821 y digamos hasta por ahí de 1840, los primeros 10, 15, 20 años de su historia independiente. Se habrán disipado esos intereses de las grandes potencias por intervenir en México, por apropiarse del territorio mexicano. ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? Digo, pensémoslo, pongámonos un momento en la cabeza de esas grandes potencias, de esos grandes jefes de potencia imperialistas. A nosotros nos convendría despreciar un territorio, dejar ahí a la deriva un territorio con tan importantes recursos naturales. No, ¿verdad? Ahora tenemos un problema. ¿Cómo extraer esos recursos? Por un lado tenemos que
conseguir que ese territorio sea completamente obediente a nosotros. Y por otro lado, queremos que esa gente que vive ahí sea obediente a nosotros para que nos entregue los recursos como grandes potencias. ¿Cómo hacerle? Tenemos que durante esos primeros años no solamente fue una cuestión de quítate tú para ponerme yo, de ambiciones por el poder, no fue nada más una cosa de vanidades, quiero decir. No fue una cosa de que Santana o Mariano Arista o Paredes o Bustamante, etcétera, 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 se hayan peleado el poder nada más porque pues, querían estar en la silla grande, ¿no? Nada más porque querían ser presidentes. Imagínense con las broncas que tendría una nación naciente, ¿quién quería estar dirigiendo un país que además estaba completamente desconectado entre sí? Pensemos que México durante los primeros años era una extensión territorial de casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Y no era una cuestión de decir, voy a tomar ahorita el avión, ahorita en el aeropuerto y en 3 horas estoy en Santa Fe, en Nuevo México, o en Sacramento, o para el otro lado, ¿no? En Guatemala la Antigua. No es una cuestión de me subo al ferrocarril y al día siguiente ya estoy allá. Era un momento en el que ni siquiera había carreteras. Ni siquiera los trenes habían metido a México. Imagínense gobernar esa extensión territorial. Para colmo, toda esa parte del norte de México, gran parte del norte de México, toda esta zona desértica, pues era una zona completamente deshabitada. Casi toda la población mexicana, los 7, 8 millones de mexicanos que había a principios del siglo XIX, pues se concentraban en lo que hoy es el centro de México, lo que hoy sería hasta San Luis Potosí, Guanajuato, toda esta zona norte y abajo hacia Oaxaca, Chiapas, toda esta zona de lo que hoy es el actual territorio mexicano, era donde se concentraba el grueso de la población. El resto, pues eran llanos, donde había uno que otro pueblito, hay una misión olvidada, pero extraordinariamente rica en recursos. Vean, es un territorio difícil de administrar. Además, hay ambiciones por el poder. Esas ambiciones no son gratuitas. Hay poderes detrás, hay intereses detrás. Hay gente que quiere de manera interna apropiarse de esos recursos. Pero también va a haber otro poder que va a estar o que estuvo, más bien ha estado interesada en esos recursos naturales. ¿Quién habría sido a principios del siglo XIX? Los ingleses por una parte, españoles, y aquí me mencionaron una que iban haciendo, Estados Unidos, los franceses también. Así es. Las 13 colonias y después los mismos colonos decidieron independizarse de Inglaterra, hacer su propia nación, y ellos mismos dictaron algo que hasta la fecha es a lo mejor incomprensible para muchos de nosotros, pero que a ellos les ha funcionado muy bien, no en una óptica de mejorar a su población, sino en una óptica de poder, de que su misma clase gobernante, de que sus mismas élites prosperen, que fue el destino manifiesto. En un momento, y la doctrina Monroe, que también ha sido mencionada en otro momento. Y es muy sencillo, los gringos prácticamente desde que nacieron tienen la idea de que América es para ellos. Y no se refieren a América como normalmente nos dicen, ¿no? De que América es nada más los Estados Unidos. No, ha sido siempre la idea de que todo el continente americano debe
sino parte directa de los Estados Unidos, sí controlado por ellos. Esa ha sido como una de las consignas que les han hecho que sus grandes élites pues tengan ese tipo de ambiciones. Digamos que es una especie de meta, de objetivo que ellos se plantearon desde un principio. Y si nosotros vemos, los teníamos al ladito. Prácticamente cuando se consuma la independencia de México, nos mencionaba la compañera que los ingleses construyeron 13 colonias en el Atlántico, lo que hoy son los estados, todos los estados del Atlántico de los Estados Unidos, Nueva York, Massachusetts, Virginia, las Carolinas, todo eso es lo que eran las 13 colonias originalmente. ¿Qué pasó? Cuando se consuma la independencia, ya México los tenía pegaditos, ya los teníamos espalda con espalda. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, en un primer momento Estados Unidos le compró una serie de territorios a Francia que se conocen como la Luisiana. Esos territorios colindan, la Luisiana, si ustedes ven un mapa de los Estados Unidos, los estados de Luisiana, Mississippi, todos estos que están en torno al río justamente Mississippi y que desembocan al Golfo, colindan con Texas. Estaban espalda con espalda. Cuando surge México como nación independiente, Estados Unidos ya había comprado la Luisiana desde 1803, ya estaban pegaditos, ya los teníamos como vecinos. Y del otro lado, también le aplicaron la de, bueno, pues tú no ocupas el territorio de Florida. A España le aplicaron la de, tú no ocupas el territorio de Florida, pues ¿sabes qué? Yo voy a meter a mis soldados, y hazle como quieras. Obligaron a España a que le cediera por las buenas, ¿verdad? Con los soldados norteamericanos, obligaron a España a cederle la Florida. Vean, toda esta franja del Golfo de México ya está cerrada. Está prácticamente capturada por los Estados Unidos y se tiene en un territorio, en una franja comunicada con México. Pero además hay una característica importante en ese momento de Texas. ¿Qué es lo que tenía Texas en ese momento? Sí, ok, hoy sabemos que Texas es una región riquísima, tiene petróleo, como decía la compañera, pero a principios del siglo XIX no sabíamos eso. No teníamos mucha idea. El alquitrán, que era lo que se conocía de petróleo, el alquitrán, que es lo que se obtiene de esas estanques. Hay pocos lugares donde se puede encontrar el petróleo a flor de tierra y es básicamente en forma de alquitrán. En ese momento pues no se utilizaba más que para encender las antorchas, encender algún tipo de alumbrado en las noches, pero no se utilizaba para más. No existían ni siquiera las estufas de petróleo, no existían en ese momento. La gente se seguía calentando por las noches con leña, con carbón. El uso del petróleo para entonces era prácticamente desconocido. Pero era una región que si nosotros la pensamos ahora, pues es una región rica y es una región poblada, pero entonces era una región desértica, poblada solo por unas cuantas pequeñas poblaciones de no más de 1000 habitantes, pequeños pueblos de no más de 1000 habitantes, y por tribus de indígenas nómadas que todavía hacían sus incursiones a la región, cazando búfalos, animales y tratando de guarecerse de los fríos del invierno. Todavía no era una región como la conocemos hoy, que pueda decirse grandes riquezas. Pero sí era una región que había sido estudiada. Hay una cuestión difícil en esta primera parte de la historia de México. Los mismos conflictos internos que había, pues dejaban poco tiempo para que nosotros conociéramos nuestro propio territorio.
Ni siquiera la colonia, el virreinato en su momento se dedicó a eso. Tuvieron que ser geógrafos extranjeros los que vinieran a interesarse, a estudiar cómo es que era México, cómo es que era la Nueva España en ese momento. Uno de ellos fue un señor que ustedes lo habrán oído mencionar, un tal Alejandro de Humboldt, un alemán, naturalista, pacifista, un gran personaje de su época, diplomático alemán, entre otras labores. Y él, entre uno de sus muchos intereses, fue conocer toda América. Se recorrió América desde la Tierra de Fuego, es decir, desde lo más al sur de Argentina y Chile hasta Alaska. En su paso por lo que era la Nueva España, en 1799, 1803, él se puso a estudiar de manera muy profunda lo que era México y fue una gran recopilación de información, no solamente botánica, como todo buen naturalista, no solamente de el catálogo de animales, de fauna que tenemos en el país. Se aventó todo ese estudio que nadie había hecho tan profundamente hasta ese momento, sino que se puso a estudiar costumbres, las diferentes razas de los pueblos mexicanos, la distribución política, geográfica, cada detalle, cuáles eran las minas más productivas, cada detalle económico, político, social, natural, geográfico, de lo que entonces era Nueva España, se puso a estudiar este hombre, incluso astronómico. Incluso hay, si ustedes tienen alguna vez la curiosidad, el interés por revisar su obra, creo que todavía la más accesible es la de Sepan Cuántos, la de Editorial Porrúa. Entonces se puede conseguir más o menos de manera accesible su obra. Es un libraco de este tamaño, de esos que sirven como para, si no lo leen al menos, o se les hace buen brazo al cargarlo, o lo pueden agarrar muy bien de almohada, porque sí es un librito bastante extenso. Pero vean quién fue. Fue un extranjero el que vino a estudiar lo que ahora es México, lo que era la Nueva España en su momento. Pero decíamos, Humboldt no se quedó ahí. A Humboldt le interesaba estudiar todo el continente americano, así que si él iba de sur a norte, lógicamente, ¿para dónde iría después? Para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en un intento por quedar bien con el presidente de los Estados Unidos, con los diplomáticos de Estados Unidos, pues cometió una indiscreción. Les entregó ese estudio al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano, imagínense, se pusieron a leer ese estudio, vieron lo que contenía, vieron la cantidad de recursos que podían obtener, incluso de los territorios que no estaban ocupados, y qué habrá ocurrido con ellos. Los ojitos les brillaron. Sabían dónde estaban los recursos naturales, tenían una estimación de cuántos podría haber, tenían una información increíble, riquísima de lo que podía ocurrir ahí. ¿Les interesaría quedarse con esos recursos o lo dejarían? Bueno, pues qué bueno que los mexicanos tengan ese territorio, qué bueno qué mal que no lo tengan poblado, pero pues esos recursos son de ellos. No, imagínense, si tienen la idea, las élites norteamericanas de que América para los americanos, ¿qué les interesaría en ese momento? Apropiárselos. Y aquí, desafortunadamente, se conjuga con otra, digamos, indiscreción, una indiscreción como la de Humboldt, un error, digamos, personal como el de Humboldt, se conjuga con una indiscreción que tuvimos los mexicanos. Bueno, más que los mexicanos,
los primeros gobiernos del México independiente. Tratar a esas regiones, tratar de poblar esas regiones a como diera lugar. ¿Por qué decir que tratar de poblarlas a como diera lugar? Porque simple y sencillamente se les ocurrió la idea de invitar a colonos estadounidenses a que se establecieran en lo que es Texas, Nuevo México, la Alta California, porque no había aquí cómo mandar gente para allá a que la poblara. No había los recursos necesarios para poderlo poblar. Estamos hablando de una época en la que México, ya lo decía, tiene 7 u 8 millones de habitantes. Estados Unidos, ya con sus expansiones y todo, tenía alrededor de 15 millones de habitantes. Vean la población, qué diferencia, prácticamente 2-1. Era importante la diferencia. La única condición importante que le habían puesto el gobierno mexicano es decir, bueno, está bien que vengan a establecerse colonos, pero que sean católicos y no sean esclavistas. Esta era la única condición que le ponía el gobierno mexicano a esos colonos. ¿Saben cuándo la respetaron? Ni Moses Austin ni su hijo Stephen Austin, que son los que encabezaron este coloniaje norteamericano, respetaron mucho este tipo de enmiendas. De entrada, casi todos los que llegaron eran esclavistas, eran gente que traía esclavos afroamericanos para cultivar la tierra. Eso les interesaba. Una cosa que no hemos mencionado es que es cierto, hay regiones de esa parte norte de lo que era la Nueva España, de lo que fue México en sus primeros tiempos, que es desértica. Y a nosotros de pensarlo, nada más pensamos en arena y grandes paisajes de montañas muy caprichosas y alguno que otro cactus por ahí perdido. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de ir para allá, nos vamos a encontrar que hay regiones muy ricas, muy favorables para la agricultura. En Texas hay una zona de ríos muy importantes, nada más desembocan el río Bravo, el río Nueces, entre otros ríos más pequeños, otros de sus afluentes, que desembocan al Golfo de México. Y bueno, si hay ríos importantes, ¿qué hay si hay ríos importantes? ¿Qué es favorable económicamente? La agricultura. La agricultura fue también un tema, el desarrollo agrícola de Texas fue un tema que llamó mucho la atención de los norteamericanos. Tierras importantes para explotar, grandes extensiones de tierras de planicies para poder cultivar y para la ganadería. Bueno, hasta la actualidad, si nosotros vemos lo que es Texas, Texas está identificada con la ganadería. Estos grandes reses, grandes bueyes de unos cuernos enormes, de los cuernos largos, bueno, pues es una de las maneras de identificar a Texas, ¿no? Sigue siendo su animal insignia. Vean, los Longhorns, ¿era o no del interés de los estadounidenses? ¿Habría o no motivos para que les llamaran la atención? Exactamente, veían ahí el cuerno de la abundancia. Aquí hay una cuestión importante. Nosotros vamos a defender nuestra soberanía como mexicanos, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía como mexicanos de nuestro territorio. Pero nosotros pensémonos en aquella época. ¿Qué concebíamos realmente, qué se podía concebir realmente como el territorio que le pertenecía a uno como mexicano? El territorio de aquí cerca al que podía llegar en mi carreta, o esos territorios allá que había que transportarse durante meses, había que caminar durante meses y meses para poder llegar. En el mejor de los casos que en caballo o mula, pero pues no toda la gente tenía acceso a ese tipo de transportes. En el mejor de los casos, caballo, mula, una carreta,
pero en la mayoría de los casos la gente se transportaba a pie, caminando, no había de otra. La mayoría de los que somos, así como ahora, los que somos del pueblo no tenemos para un automóvil o no nos interesa tener para un automóvil, pues nos tenemos que transportar en metro o en trolebús o en pecero. Así antes lo único que tenía la gente pues era su pie, sus propios pies para poder andar. Cambia, si nosotros lo pensamos también, va a cambiar mucho la forma de concebir la soberanía, o más o menos la extensión de lo que nosotros entendemos por soberanía, lo que estamos dispuestos a defender en nombre de la soberanía, según las posibilidades que tengamos de llegar a ellos, ¿no? Según cómo la entendamos. Si nosotros vemos un territorio como algo ajeno, ¿lo vamos a defender? Decía un compañero de lucha, un compañero petrolero, decía muy bien en un momento: nadie defiende lo que no conoce. Y si nosotros no vamos a conocer esos grandes territorios despoblados, que además nunca he visto y que no me aportan nada a la vida, ¿los voy a defender? Ese ha sido uno de los problemas de México, al inicio al menos, de su vida independiente. No tener la posibilidad de ocupar todos sus recursos naturales, de su extensión territorial, ni de aprovechar sus grandes riquezas. Ese fue uno de los problemas. El otro es, en ese momento, que también una población trabajadora necesita una dirección, alguien que dirija, una cabeza que tenga idea de lo que está haciendo y que tenga una idea del bienestar de la gente que está trabajando. Y ese también fue uno de los problemas de México, al menos al principio. Al menos al principio de su vida independiente, no había siquiera una idea del tipo de país que se quería. Había muchos grupitos que se peleaban el poder, pero cada quien para sus propios intereses. No había nadie que canalizara todo ese trabajo del pueblo mexicano en beneficio de la mayoría de los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Están divididos. Sí, son muy trabajadores y lo que quieras, pero no hay quien los dirija bien. Como no hay quien los dirija bien, no hay un aprovechamiento correcto de sus recursos. Y como no hay un aprovechamiento correcto de sus recursos, va a estar económicamente, ¿cuál va a ser el resultado de ese país? Lo que algunos llaman el subdesarrollo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y si nosotros lo comparamos con lo que era Estados Unidos en ese momento, Estados Unidos no era la potencia mundial que es ahora. Era una nación que estaba creciendo, se estaba poniendo fuerte, pero era una nación que sí tenía una cabeza, que tenía la idea de que había que industrializar, que había que tener un desarrollo económico y que debía tener una misma orientación para conseguirlo. Bueno, pónganse ustedes en cabeza de estos gobernantes estadounidenses. Están viendo que los mexicanos están divididos, no aprovechan sus recursos, tienen peor armamento que ustedes, tienen peores recursos industriales que ustedes. Pues, ¿qué es lo que ustedes harían? Y les interesan esas tierritas. Primero, tratar de comprarlas, ¿no? Varios intentos hicieron los norteamericanos por comprar esas tierras. Provocaron algo que se llamó la Guerra de Texas. Ustedes ya la han oído referir en otros momentos. Los errores de los generales, una lucha muy fuerte por parte de los mexicanos, pero desafortunadamente una serie de inconsistencias, lo que podríamos llamar un acto de cobardía o incluso de traición del que entonces era el presidente de México, que cuando se vio capturado por el ejército tejano, más bien norteamericano, lo hicieron firmar un tratado, que se llama Tratado de Velasco, para otorgarle la independencia a Texas.
Y si ustedes revisan, si ustedes pueden tener acceso, ahora con estos medios electrónicos del internet y todo eso, ahora es fácil encontrar el acta de independencia de Texas. Van a encontrar que todos los que firmaron esa acta de independencia tienen un apellido, un nombre y un apellido en anglosajón, o en inglés, o en alemán, o en este tipo de lenguas. Solamente hay uno que estaba en español, Lorenzo de Zavala. Era el único que había nacido en territorio mexicano, en Yucatán, de manera particular, el único mexicano que firmó el acta de independencia de Texas. Es el único. Si nosotros lo vemos por ese lado, los tejanos, más bien los estadounidenses que se radicaron en Texas, sí tenían una idea de soberanía para ese territorio. ¿Pero por qué la tenían? ¿Cuál era su motivo para tener la idea de soberanía de Texas? Ellos la estaban poblando, se estaban expandiendo hacia allá, estaban ocupando ese territorio. De hecho, todavía hasta la fecha, si ustedes le preguntan a un norteamericano, la razón que dan ellos para justificar la guerra de Texas es, bueno, los mexicanos no la estaban ocupando y nosotros las hemos hecho prosperar. Ese es el argumento que dan. Bueno, y en los últimos 20, 30 años, ya ese tipo de pensamiento, hay muchos que se dicen historiadores del lado mexicano, que dan el mismo argumento. Bueno, la verdad es que la culpa es de los mexicanos, que no ocupamos esa tierra. Creo que no es tan simple el problema. Es un problema también de cómo podemos nosotros ejercer el control sobre nuestro territorio, cómo identificarlo, y también que tengamos la idea de que para un ejercicio correcto de la soberanía se necesita un gobierno que responda a los intereses del pueblo. Si el gobierno no responde a los intereses del pueblo, ¿qué va a pasar? Pasa lo que en Texas. Es así de simple. No hubo una política correcta de poblamiento, no hubo un desarrollo por consecuencia de lo que era la soberanía mexicana en Texas. No iba a haber la posibilidad de defenderla de manera correcta. Aprendamos primero de este. El otro ejemplo, que también tiene que ver con los Estados Unidos y que es resultado indirecto de esta guerra en Texas. Es el resto del territorio mexicano que fue expropiado, que fue expoliado a los mexicanos, les fue arrebatado a México en nombre de los Estados Unidos. Todo este territorio de la Alta California, lo que es Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado, todo este territorio era parte de México todavía hasta 1847. Ustedes recordarán, alguna vez les contaron este episodio de la guerra de intervención de los estadounidenses. Ustedes recordarán aquel episodio de los niños héroes que estamos por conmemorar el día de mañana. Últimamente les ha dado por algunos historiadores que yo no sé qué idea tienen de la vida, les ha dado por menospreciar este acto, esta defensa del castillo de Chapultepec, diciendo que fue un acto innecesario, que no fueron niños, que ya no eran niños, que no eran héroes, que es absurdo eso de envolverse en la bandera y arrojarse, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha descalificado de muchas maneras, incluso diciendo, bueno, que eso es defender una idea de nacionalismo basado en historia de bronce y no sé cuántas cosas más. En parte hay un poco de razón en esto de
glorificar a solamente seis personajes. Fue una lucha dispareja, pero finalmente de lo que se trata es de entender que no era nada más 6 jóvenes que dieron la vida por defender a la nación, que no era nada más un puñado de unos cuantos cientos de alumnos de un colegio militar o de una escuela militarizada, como se ha querido también mencionar, sino que fue todo un pueblo el que se defendió. Esta guerra fue una guerra de entrada desigual. Imagínense, los norteamericanos traían armas de última generación, los mexicanos seguían peleando con rifles, bueno, con armas de tiempos de la época de Napoleón, es decir, de unos 50, 60 años antes. Seguían peleando con armas muy ineficientes. Y aún así, bueno, el ejército norteamericano eran más de 80,000 efectivos contra solamente unos 30, 40,000 soldados mexicanos. Vean, había muchas desventajas. Económicamente, Estados Unidos era una nación industrializada y México todavía era una nación básicamente agrícola. Vivíamos del ganado, de la siembra, las comunicaciones eran malas. Y aún así, hubo varios momentos en que este ejército mal armado, mal vestido, mal entrenado, estuvo a punto de derrotar a los norteamericanos. Bueno, ustedes recuerdan, les han contado lo que fueron la batalla de la Angostura, lo que fue la batalla de San Juan Bautista, hoy conocemos esa población como Villahermosa, lo que fue Lomas de Padierna, que es aquí cerca de lo que hoy es San Ángel, lo que fue la batalla de Churubusco. Si se dan cuenta, en cada uno de estos momentos hubo una constante en todo este tiempo, en todos estos eventos. Fueron batallas, fueron luchas, una lucha armada en que, si bien perdió México, fue una cosa como lo que pasó ayer con los jóvenes del básquetbol. Una lucha intensa en que los soldados mexicanos, y no solo los soldados mexicanos, era el pueblo. El pueblo era el pueblo mexicano el que estaba dando la vida en esos combates. Ya no solamente eran los soldados entrenados que habían tenido una vida profesional, sino gente que se había reclutado de última hora para luchar contra los norteamericanos, la que estaba dando la vida de manera intensa, y fueron momentos en los que estuvo a punto de derrotarse al enemigo extranjero, al invasor. Estuvo a punto de derrotarse al ejército estadounidense. ¿Qué era lo que pasaba en última hora, en último momento? Bueno, si ustedes recuerdan, en la Angostura a Santana le dio frío y se retiró no quiso ganar la batalla, se retiró. Eso fue en San Jacinto, en la guerra de Texas, donde lo agarraron, donde no solamente lo agarraron dormido, sino con la amante. Eso fue en la guerra de Texas. En la batalla de la Angostura, en Nuevo León, al joven no quiso ganar la batalla, él ya sentía que había ganado, y en lugar de derrotar al ejército norteamericano, dijo, pues ya vámonos, ya les ganamos. Y por eso perdió la batalla. Lomas de Padierna les pasó algo similar. Como no era él el que iba a quedarse con el mérito militar, pues simple y sencillamente no realizó la carga de caballería que se necesitaba para derrotar a los norteamericanos, y pues que se fregara el general que estaba a cargo. Aquí en Churubusco, ¿qué pasó? Que no les dieron la munición, no les dieron municiones a los que defendieron el convento. No, por eso es conocido el general Anaya, ¿no? Pedro María Anaya, esa famosa frase de si hubiera parque ustedes no estarían aquí. Vean este tipo de ejemplos. Nada más son 3 ejemplos muy rápidos. Bueno,
en San Juan Bautista, en Villahermosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí en San Juan Bautista, los tabasqueños en un primer momento derrotaron a los norteamericanos, los hicieron polvo, los hicieron retirarse otra vez hacia el Golfo de México. ¿Pero qué pasó? Ni les mandaron refuerzos, ni les mandaron municiones, ni les mandaron… Los norteamericanos regresaron, sitiaron Villahermosa y la capturaron en una segunda batalla. ¿Y por qué no hubo eso? Simplemente porque no se iba a quedar, había generales que no se iban a quedar con el mérito de haber derrotado a los norteamericanos, pues entonces que se las armen como pueden, ¿no? ¿Y quién tuvo el mérito de todas estas batallas? Si estamos hablando de un país que económicamente sí tenía un cierto rezago, no tenía una capacidad productiva industrial del mismo tamaño y por tanto no podía producir armas del mismo calibre, de la misma fuerza que los norteamericanos. Si tenemos un ejército más pequeño, peor armado, mal entrenado, ¿cómo fue posible que esta gente que no tenía instrucción militar, que estaba mal armada, mal vestida siquiera, estuviese a punto de derrotar a un ejército bien armado, bien organizado, bien disciplinado y bien dirigido? ¿Qué fue lo que tuvo que ocurrir? ¿Qué había ahí? Había patriotismo. ¿De parte de quién? De la misma gente del pueblo. ¿Qué fue lo que nos faltó ahí? Organización y dirección. Esta es una de las cosas que nosotros debemos tener en mente. Nosotros queremos, les pregunto aquí para cerrar esta breve plática, les pregunto, nosotros queremos que nuestro país sea una nación que se gobierne a sí misma, que decida su propio destino, que cometa sus errores, pero que sean decisión de nosotros mismos. Queremos eso. Tomemos el ejemplo de nuestros propios errores, de nuestras propias caídas importantes en la defensa de nuestra soberanía. ¿Qué fue lo que salió mal en la guerra con los Estados Unidos, en la guerra de Texas y en la guerra del 47? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Había disposición del pueblo? Tan había que hubo momentos en que estuvo a punto de derrotarse. Faltó organización y faltó liderazgo, organización y liderazgo. Si nosotros podemos tener organización, nosotros podemos organizarnos, nosotros sabremos cuando una población sabe organizarse, sabe obtener los recursos, explotar sus recursos de manera más efectiva. Bueno, vean lo que pasó en Vietnam. Los vietnamitas no me van en la guerra de Vietnam con los Estados Unidos, los vietnamitas no me van a decir que eran un pueblo muy bien armado, muy bien entrenado militarmente. ¿Y a quién derrotó? Derrotaron a los estadounidenses. Y un ejército que ya no era el ejército estadounidense, digamos que era frente al mexicano, en 1847 era 2-1, pongámoslo una referencia. Si nosotros comparamos al ejército vietnamita con lo que era Estados Unidos ya en 1970, vamos a ver que el ejército norteamericano era 10-15 veces superior al vietnamita en cuanto a armas, organización militar y todo eso. ¿Qué es lo que sí tuvieron los vietnamitas? Bueno, en México ya decimos que tuvimos valor y que hubo patriotismo. Hubo liderazgo y hubo organización. No tenían recursos, pues se los hicieron. Tuvieron una ideología, supieron organizarse, tuvieron una meta, una ideología, superaron sus deficiencias de recursos de armamento con sus capacidades, con su organización. Vamos, incluso muchas veces las mismas armas de los norteamericanos se las apropiaron los vietnamitas. Aquí llegó a pasar algo similar, aunque menor escala.
hay que recordar, si nosotros recordamos la guerra del 47 con Estados Unidos, hay que recordar al batallón de San Patricio, que fueron un grupo de valerosos irlandeses que cuando se dieron cuenta que la guerra era contra hermanos católicos, que era una guerra abusiva, era una guerra de expansión, ¿qué es lo que hicieron? Desertaron del ejército norteamericano y dijeron, no, pues nosotros no vamos a combatir a gente que piensa como nosotros, que es pueblo como nosotros, que ha sido explotada por una potencia como nosotros. Recuerden que los irlandeses durante siglos han sido sometidos por los ingleses. Los irlandeses se vieron identificados con los mexicanos, a pesar de no hablar el mismo idioma. Los irlandeses pelearon junto a los mexicanos y fueron cayendo poco a poco, pero pelearon valerosamente en contra de eso, junto a los mexicanos. Vean cómo sí es necesario que el pueblo, para defender su soberanía, tenga disposición, tenga organización y tenga liderazgo. Si alguno de estos elementos nos falta, y tenga unas metas, tenga ideología, si alguno de estos elementos nos falta, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros extrapolemos, quisiera que nosotros extrapoláramos esta situación, pensáramos esta situación, la trasladáramos un poco a nuestra realidad, a lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Estaremos en condiciones de defender nuestra soberanía? ¿Tendremos los elementos que se necesitan para defender nuestra soberanía? ¿Habrá que construirlos? Yo quisiera dejarles en este momento el micrófono a ustedes para que entabláramos un discurso sobre una discusión, pudiéramos debatir sobre este tipo de elementos. ¿Qué es lo que tenemos para defender nuestra soberanía? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Y cómo podemos lograrlos? Entendiéndolo, contrastando el ejemplo de México en el 47, en las guerras con Estados Unidos, y con la situación actual de México. Quisiera que hiciéramos este ejercicio y bueno, por el momento sería lo que tengo para ustedes. Decirles que porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que queremos justicia para los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y que exigimos la libertad de todos los luchadores sociales que se encuentran injustamente encarcelados por este criminal gobierno. Segundo, la semana pasada tuvimos probablemente un comportamiento, yo tuve probablemente un comportamiento que no fue adecuado con el ponente. Me quiero disculpar ante ustedes por ello, pero lo que sucedió realmente a mí ya me había molestado y yo me disculpo ante ustedes. No debe ocurrir, son actitudes personales, no del grupo, son personales y de esa forma me disculpo con ustedes. Las preguntas para el compañero Eduardo serían, bueno, la esencial con la que debería rematar, pero que empiezo. ¿Es México una nación soberana? La segunda, se me hace muy interesante el dato referencial que haces de la entrega de Humboldt al gobierno de los Estados Unidos, de la información que recopiló. ¿Hay algún dato referencial de esto? O sea, ¿a quién se lo entregó? ¿En dónde? Una referencia del hecho de la entrega, porque se me hace muy importante, creo que allí va toda la información. El concepto de soberanía de aquel entonces no estaba establecido en el documento que elaboró Morelos, Los sentimientos de la nación. Ahí no se hace referencia a ello. La otra pregunta, ¿cuál es, si no fue ese, cuál es el primer documento del México independiente donde se hace referencia a la soberanía como tal, a la soberanía? La otra pregunta que te hago es, ¿cuándo surge la nacionalidad mexicana? Porque se ha dado un debate esta semana entre que si Hidalgo era, ¿cómo dicen? Es que Hidalgo era español. Pues sí era español. O sea, ¿cuándo surge? Es ese debate, ¿no? Y termino diciendo, pues, ¿cómo contrarrestamos
concepto de patriotismo que ha sido tan devaluado por todos los corifeos del sistema, que hablan de patriotismo como algo anacrónico. Si ustedes se fijan, para ellos es algo anacrónico y si vemos en las referencias históricas que nos acaban de dar, es algo fundamental para poder defender el territorio y la soberanía nacional. Gracias. Sí, perfecto. Un aplauso, aplaudan y no se repriman. Bueno, contestando tus preguntas, porque querías un debate, ¿no? Pues está un poco difícil buscar la soberanía, pero yo voy a tratar de sustentar que sí podemos buscar una soberanía, porque si dijera que no, pues al final nos desmotivaríamos y no terminaríamos sin hacer nada, ¿no? Yo creo que sí hay gente que está luchando para una soberanía, que se crean grupos de choque para desintegrar y matar líderes, siempre va a haber, y siempre va a haber también gente que busque la lucha, ¿no? Por el bien de todos. Pero algo que me ha marcado es que he leído libros en donde me dicen que la guerra no está en las armas ni en matar gente, sino en ganar ideológicamente. Si ganas ideológicamente tienes ganado todo, porque tienes sometidos a las personas en su forma de pensar, ¿no? Y eso lo he visto en que los jóvenes y mucha gente prefiere las cosas extranjeras que las cosas de su propio país, o a veces prefiere a la gente extranjera que a la gente de su propio país. Entonces, pues yo creo que si la soberanía estaría en que primero tendríamos que ver que pensar en grupo, ¿no? Porque todos piensan individualmente, hasta nosotros, ¿no? De una manera egoísta. Y entonces, pues, primero sería, pues, el primer paso es a crear círculos de reflexión en donde nos demos cuenta que una revolución no significa que mi pensamiento va a ser impuesto, sino también que tengo que ver por todos y si realmente mi revolución va a beneficiar a todos. Porque también hubo un filósofo aquí, Lutz Kefferstein, que nos dijo, la revolución también obedece a cosas egoístas y no solamente a ayudar a las personas. Entonces, yo creo que antes de hacer revoluciones y todo eso, debemos de hacer conciencia para saber reconocer a los demás y también reconocernos a nosotros mismos en nuestros errores y en nuestros éxitos. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Gracias de antemano por la exposición y los conocimientos que nos estás transmitiendo. Creo que en este sentido a mí me gustaría que abundaras más sobre el contexto internacional que se estaba dando tanto en España como a nivel pues del auge que tenían ya esos países que nos fueron cercenando paso a paso, ¿no? Inglaterra, España, Francia, ¿no? El hecho que haya estado aquí Humboldt. Entonces, que nos abundaras un poco más en ese sentido, ¿no? Y que ahorita en este momento, pues también habría que mencionar, ya que en la conferencia se hablaba de diferentes momentos históricos, ¿no? No sé si sea tema para otra sesión, pero pues es toda una cosa que tenemos ahora que estar pendientes, ¿no? Y pues ver en qué contexto nos desarrollamos actualmente, ¿no? Y con eso de la reforma energética, creo que si antes teníamos para negociar y que nos prestaran y fuéramos dignos de ciertos créditos, como en el error del 95, ahora que vengan las compañías extranjeras, ya no vamos a tener recursos para ni siquiera ser dignos de que nos fíen y nos sigan robando nuestra soberanía, ¿no? Muchas gracias. Interesante plática, pero mejor aún la conclusión, para que un pueblo tome conciencia de sus grandes problemas, para que se movilicen las fuerzas sociales, el tejido social que debe hacer esos cambios. Es necesario dos cosas que dijo el ponente: organización y liderazgo. Pero en el reciente informe, comillas, de gobierno federal que acaba de pasar,
ahora que surgen liderazgos, se les tacha de populistas, de demagogos. Pregunto con todo respeto al ponente que nos defina en pocas palabras ambos conceptos y en todo caso, ¿cómo se pueden diferenciar la demagogia y el populismo? Gracias. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. En realidad yo no vengo a preguntar, están muy buenas las preguntas, pero más que preguntar vengo a compartir la información que tengo de la CENTE, porque muchos que están creyendo que ya la CENTE se acabó, que ya Peña Nieto triunfó, como ya se fue Choifet, ya nombraron a un niño que no sé cómo se llama, pero ya declaró ayer que ahora va a ser el inglés obligatorio para que dentro de unos 20 años el país sea bilingüe, inglés y español, que es algo molesto, ¿verdad? Pero yo más quiero informarles que la CENTE sigue viva, sigue con sus movilizaciones en los estados. Ayer solo fue representativa aquí, en el DF fuimos pocos porque es representativa, pero en los estados sí hubo. Y siguen luchando porque una reforma educativa no es lo que está proponiendo el gobierno, porque empezando porque este señor que dice que es presidente, no sabe ni geografía, dice que la capital de Veracruz es Boca del Río, dice que la de Oaxaca es Huatulco y barrabasadas bastantes, ¿verdad? Que ustedes ya las conocen. Y luego el que acaba de entrar, que va a ser el secretario de Educación, pues es abogado de pedagogía, no sabe nada, ¿sí? Por muy, como dicen muchas ganas que le ponga, quienes sí saben de pedagogía y saben necesidades de las comunidades son los maestros. Y ellos ya han llevado propuestas que Gobernación no sé, no quiero leerlas. En fin, que hay mucho que hablar, solamente quiero remarcar que la CENTE sigue viva, que la CENTE, como decimos así, está presente. Y ahí estamos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor, por su plática. Solamente un comentario. Alguien dijo que pareciera que los Estados Unidos habían sido dotados por la providencia para calamidades en contra de América Latina. Ese alguien fue Bolívar. Ahora tenemos en América Latina y en México un tal por cual que se proclama Salinas de Gortari, que es el peor traidor que ha existido en nuestros tiempos. Es el Santana moderno. ¿Cómo es posible que no le hayamos parado los tacos a este tal por cual? Ahora bien, yo quiero preguntar a ustedes y al profesor, este tal por cual dice, si no tenemos una alianza con Estados Unidos, México no tiene viabilidad económica. ¿Es cierto esto? Entonces, gracias. Sí, bueno, hola, quisiera una pregunta. Oiga, ¿quién inventó eso de patriotismo? Quisiera saber, ¿y con qué fin? Nada más porque tengo una duda bien fea, si es para bien, para mal, para lo que le conviene a la gente o no, para nada más. Gracias. Sí, bueno, y ya por último, nomás quisiera una pregunta porque Pedro Salmerón ha estado sacando en el periódico que Santana no fue traidor y él, bueno, él utiliza argumentos como una pregunta, también se la hago. Ah, caray. Qué bueno que no había tantas participaciones. Bueno. Creo que en riguroso y estricto orden de preguntas para no revolvernos más. Que si es México una nación soberana, sí, y les argumentaría porque miren,
este tipo de conceptos, no hay ningún concepto de los que utilizan los abogados, creo que solo los abogados los utilizan en términos absolutos. Creo que tienen que verse más en frío, en la práctica. En términos, les voy a decir, es una nación soberana en términos formales, sí, pero la soberanía no es nada más una cuestión legal, es decir, una cuestión formal, tiene muchos otros aspectos. Si nosotros lo pensamos en términos económicos, en términos alimentarios, en términos de nuestro manejo de nuestros recursos, etcétera, vamos a encontrar muchos asegúnes, vamos a encontrar muchas piedritas. Nosotros, si lo vemos en términos de nuestra posibilidad de alimentarnos a nosotros mismos, vamos a encontrar que no somos del todo una nación soberana, que somos muy a medias. ¿Por qué muy a medias? Porque los principales productos que compramos, los principales productos que consumimos, maíz sobre todo, ya no lo producimos del todo en México. El chocolate, bueno, desde siglos atrás, desde la colonia, no se produce en México en la cantidad que debería, no se produce todo lo que se consume, tenemos que importar. Desde ese punto de vista, sí se pierde bastante la soberanía. Lo que es cierto es que hay otros productos que sí generamos de manera importante y que nos generan el dinero para poder comprar en el exterior, no solamente para consumir internamente. Si nosotros pensamos en otros productos que se consumen de manera masiva en México, en el mercado, nosotros vemos que el jitomate, el tomate verde, el aguacate, bueno, los producimos en gran cantidad. Y bueno, hay muchas drogas, hay muchos precursores de drogas que también se producen en cantidades como para exportar, se produce más de lo que se puede consumir. Y eso nos da el dinero para poder comprarlos. Lo que va a pasar, lo que sí es un problema, y ahí es un problema de soberanía, es cuando esos países a los que les compramos maíz no produzcan lo suficiente para vendernos. Ese sí es un problema de soberanía. El otro, un problema muy relacionado, el de la tecnología. Si nosotros lo vemos en ese rumbo, no somos una nación soberana. ¿Por qué? Porque casi todos los avances tecnológicos que se necesitan para producir mejor y de manera más eficiente son importados. México es un gran comprador de tecnología, pero no produce. De hecho, si ustedes revisan todas estas universidades que hay en el país, que han proliferado, sobre todo proliferan las universidades tecnológicas. ¿Cuál es la característica de las universidades tecnológicas? Preparar a la gente para entrar directamente al mercado de trabajo a ser obrero. Y eso no es lo malo, es genial, es una cuestión, miren, mi tema principal ha sido el estudio de los movimientos obreros. Y yo creo que ser trabajador en todos los ámbitos es dignísimo, es una labor dignificante, no tiene nada de malo estudiar para ser obrero. El problema es que es la única perspectiva que tienen y que no se genera un cuerpo especializado de gente capaz de generar tecnología mexicana. La tecnología mexicana es muy escasa. Solo hay 2 instituciones en el país que realmente generan tecnología: la UNAM y el Politécnico. Solamente ellos generan investigación tecnológica, y muchas veces la investigación tecnológica es pagada por empresas privadas. El TEC de Monterrey tiene una muy escasa producción tecnológica, ya no digan ustedes estas universidades patito que proliferan, la del Valle de México, etcétera, casi no producen investigación para aplicaciones en el mercado, es muy rara. Si lo vemos por el lado de la energía, hasta hace unos años yo les podría decir, México es una nación soberana. Hoy esa soberanía está en riesgo. Conforme vaya entrando el capital extranjero a los sectores petrolero y eléctrico, váyanse despidiendo de esa soberanía energética.
En términos de diplomacia, bueno, todavía hay algo de soberanía nacional, todavía a veces podemos tener una política exterior distinta a la de Estados Unidos. En los últimos 15, 20 años, 25 o 30 años, perdón, vean cómo se ha ido restando, vean cómo cada vez estamos votando en el plano internacional las mismas propuestas de los Estados Unidos. Pero todavía hay ahí una que otra que podemos decir, bueno, México tiene una soberanía. Vean, esto habría que verlo capítulo por capítulo, pero si lo vemos en términos generales, yo diría que sí hay una soberanía nacional, pero que está muy en riesgo, está casi detenida con alfileres. Si nosotros no somos capaces de defenderla, váyanse despidiendo de ella. Lo que decía el compañero sobre la entrega de este documento, del ensayo político de la Nueva España al gobierno de los Estados Unidos, sí hay varias referencias, es una referencia que suele ser citada en varias obras de historia, historiográficas, incluyendo, si no mal recuerdo, la Historia General de México, una de estas grandes obras de compendio de la historia de México, creo que también en la Historia Mínima de México, se cita el hecho se cita la anécdota en que en algún momento Humboldt se encuentra con el gobierno, con el presidente de Estados Unidos. Estoy tratando de recordar si era Adams, John Quincy Adams, o si era Jefferson. En este momento se me va el presidente preciso, pero sí es una anécdota que suele ser citada incluso en las biografías de Humboldt. Si ustedes tienen el ensayo el ensayo político, en la misma ensayo introductorio se menciona esta anécdota. No es algo desconocido, es algo bastante común este hecho. Que si en Sentimientos de la Nación se menciona, sí, de hecho Sentimientos de la Nación creo que es el documento, el primer documento donde se cita ya no solamente una idea muy general de nación, sino ya un programa político que va en función de defender la soberanía mexicana. Recuérdese que antes de Sentimientos de la Nación hubo una declaración de independencia de Guadalajara que dictó el padre Hidalgo cuando establece el gobierno allá, pero era una declaración muy general, no se cita el concepto como tal, pero sí ya podríamos nosotros entenderla como una defensa de la soberanía nacional en cuanto está llamando a que los mexicanos formen su propio gobierno. Y esto es unos meses antes, un poco más de un año antes de Sentimientos de la Nación. Pero eso sí, lo que tiene Sentimientos de la Nación como documento es que ya es un programa integral que puede decirse defiende la soberanía mexicana. ¿Cuándo surge la nacionalidad mexicana? Bueno, la nacionalidad mexicana es un concepto más que nosotros podemos llevar en la mente, algo más de identidad, de cultura, que algo que pueda decirse como algo impuesto. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, la nacionalidad mexicana, como la entendemos nosotros ahora, pues data de los años 30, 40, del periodo posrevolucionario, y tiene mucho que ver con estas formas artísticas y culturales que se desarrollaron durante la época. Si nosotros vemos nuestra identidad nacional, nuestro sentimiento nacional como mexicanos, está más de acuerdo a las ideas que se proyectaban en los murales de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, o en las obras musicales de Silvestre Revueltas, perdón, el hermano de
Juan Pablo Moncayo, etcétera. O en la obra literaria de gente como Rulfo, Mariano Azuela, etcétera. Bueno, hay muchos elementos de la nacionalidad mexicana, como la entendemos hoy, de esa época. Pero la nacionalidad mexicana, como idea que nos identifica, es algo que ha venido cambiando a lo largo de los años. Si nosotros nos remontamos mucho tiempo atrás, si nosotros tratamos de rastrear su origen, bueno, pues su origen es esta ciudad. El país toma su nombre y toma el sentimiento de mexicanidad de esta ciudad. ¿Cuál era el nombre del islote donde se asentó la antigua Tenochtitlán? México Tenochtitlán. ¿Cuál fue el nombre que se quitaron? ¿Cuál fue el nombre que se pusieron los aztecas al quitarse el de aztecas? Mexicas, originarios de México. Con la Nueva España, el concepto de mexicano se fue extendiendo, pero también los contenidos precisos, la ideología de lo que es ser mexicano fue cambiando. Bueno, de hecho hasta el momento hay lugares donde el sentimiento de mexicanidad, como lo entendemos ahora, este concepto surgido de la Revolución Mexicana, lo entendemos muy distinto aquí a como lo entienden, por ejemplo, en Monterrey, en la parte norte. Todavía hay algunas diferencias, pero en términos generales se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y no es un concepto acabado, es un concepto que se va definiendo paso a paso por relaciones geográficas y por relaciones temporales. Sí, bueno, lo que comentaba el compañero, perdón, ¿cuál es tu nombre? No, acá el joven, José María, sobre que sí hay una soberanía y hay quienes han de alguna manera luchado contra ella, siempre va a haber. Desafortunadamente en todos los pueblos siempre hay alguien que le seduce en algunas cosas banales. Desafortunadamente siempre va a haber, y los traidores en la historia siempre han estado presentes. A veces más claramente, traicionan de una manera más clara y otras de una manera un poco más sutil, pero siempre hay esta actuación en contra de su misma comunidad, de su misma nación, bueno, seducido por otras partes. Si nosotros tomábamos el ejemplo de lo que mencionamos hace ratito, que platicamos de la guerra de intervención norteamericana mayormente, en su momento a este tipo de gentes mexicanos que actuaron en contra de México se les llamaron polcos, por algo muy sencillo. El presidente de Estados Unidos en esa época era un tal James Polk. Esta gente que actuó como espía, sobre todo en la zona de Veracruz, se les conoció como polcos porque actuaban en favor de James Polk. Fueron pagados por Estados Unidos, pero eran mexicanos. También es cierto que el concepto de traidor a la soberanía y traidor en general, pues es un concepto que tiene que ver mucho con los tiempos y con quién gana. Tiene que ver con este tipo de cosas. Si gana una determinada facción, pues los que no estuvieron con él van a ser traidores, etcétera, ¿no? Esto es también un concepto muy difícil de asir, pero que más claramente como lo podemos ver es quién actúa en contra de su propia comunidad. En este caso, bueno, pues quién actúa en contra de los mexicanos, ¿no? Quién actúa en contra del pueblo mexicano siendo mexicano. Yo lo dejo a la imaginación de ustedes para que ustedes más claramente me lo mencionen. Yo también tengo mi idea, pero creo que no es bueno que yo induzca nada. Y sí, de alguna manera para defender esta soberanía lo primero que hay que hacer es generar este tipo de espacios.
este tipo de espacios, de discusión, o de otra forma, pero que sean espacios de discusión abierta y de confrontación de ideas, que podamos hacerlo con elementos, con argumentos, no con descalificaciones, no aventando por enfrente el es que eres, ¿cómo les gusta decir ahora? Es que eres chairo, es que eres un peje zombie, es que eres un anarcozapatista, no sé qué tanta tipo de epítetos se les gusta ahora lanzar en lugar de argumentos. Esos no son argumentos, esos son descalificaciones. Y eso no es un decir qué cosa es mejor para el país, qué cosa estamos. Podemos tener visiones distintas, pero lo importante, lo interesante es confrontarlas, de a ver, bueno, ¿qué realmente puede salir? Sobre el contexto internacional en el siglo XIX, bueno, es un tema bastante complejo. A mí me gusta bastante por mi formación y todo esto como historiador. Esto del siglo XIX internacional es bastante interesante, pero no tenemos tanto tiempo como para poder explayarlo. Es un tema muy interesante. Lo que sí hay que entender es que esta transición del siglo XVII al XVIII, de 1750, 60 hasta 1860, más o menos aproximadamente, es una época de cambios muy rápidos en el mundo, de cambios muy acelerados. Y es una época de este tipo porque vienen afianzándose dos grandes potencias mundiales. Por un lado Francia y por el otro lado Inglaterra, y son las que se van a pelear hasta entrado el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, son las que se pelearon el control del mundo entero. Francia contra Inglaterra. Fueron las que se estuvieron peleando de manera constante el dominio mundial, y muchos de los conflictos que ellos tenían repercutían en el resto del mundo. Y también es la época en la que van surgiendo dos grandes potencias que fueron las que la sucedieron. Por un lado, Alemania, que no existía a principios del siglo XIX, no existía Alemania. Alemania se inventa en 1870. Alemania no existía, pero venía formándose, venía en un proceso de creación de Alemania. Y por el otro lado, Estados Unidos. Estados Unidos, que a final de cuentas fue la nación que se impuso y que hasta ahora, que después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la potencia imperialista que más ha dominado y que más estragos ha cometido en el mundo. Pero en el siglo XIX, en esta primera parte, quien va a dominar los intereses, grandes intereses del mundo, son los grandes intereses de Inglaterra y de Francia. Otros momentos de la lucha por la soberanía, claro que los ha habido. Bueno, ahorita me referí al de las intervenciones norteamericanas. Uno, porque viene muy al cuento, de repente es algo que dejamos olvidado entre nuestros traumas nacionales. Una cosa es que últimamente se nos ha dado por querer olvidar lo que pasó con los Estados Unidos en el 47. Y es un momento que nos definió de manera clave. Parte de lo que, si México pudo ganarle, evitar que el ejército más poderoso del mundo, un ejército mucho más poderoso que el norteamericano, que era el francés, se apropiara de México en el 63-67, tiene que ver con que esta guerra preparó a mucha gente. Muchos de los grandes generales que después combatieron en la guerra contra los franceses se formaron en esta guerra. Y de los dos bandos, tanto los que estuvieron en favor de los franceses como Miguel Miramón. Miguel Miramón fue niño héroe, de hecho. Mejía también se formó, pero Mejía era soldado raso en ese momento. En cambio, Miguel Miramón fue niño héroe, estuvo en Chapultepec, y sin embargo él tomó después el camino contrario. Pero muchos de los generales que participaron en la guerra contra Estados Unidos, como el mismo Mariano Zaragoza, Ignacio Zaragoza, y otros generales que participaron en la guerra contra los franceses, se formaron en esta guerra. Eran oficiales de rango menor o de plano soldados rasos cuando la guerra con los norteamericanos. Y hay otros momentos. Este de la guerra de los franceses es el otro gran momento porque esta es una lucha victoriosa.
de una u otra manera esta se pudo ganar, se pudo expulsar a los franceses y preservar la integridad del territorio nacional. Ya hay otras muchas que son pequeñas intervenciones que han ocurrido a lo largo de la historia y que de una u otra manera se han podido salvar. Pero también hay muchas otras que son mucho más sutiles, ya no son un desembarco norteamericano en Veracruz o en Tampico, o un bloqueo en los puertos, o etcétera, etcétera, o una incursión militar en el norte, en la zona desértica. Ya no son esas incursiones militares. Hay muchas otras que nosotros debemos estar atentos. Ya son, desde hace casi 100 años, los ataques a la soberanía de otros países ya no necesariamente son por el rango militar, ahora vienen mucho por el lado financiero. Nosotros debemos estar atentos a eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando se mete algún poder financiero importante en las decisiones de un gobierno de otro país, pues ya no hay un respeto ahí a la soberanía. Y esas son las luchas que nos toca dar. ¿Cómo evitar que la soberanía se mancille por se lesione, se nos quite soberanía por este lado de lo que los clásicos llamaban la importación de capitales? Demagogia y populismo. Bueno, estos son dos conceptos que se utilizan casi para descalificar. Así como mencionamos hace ratito el de chairo, el de anarcozapatista, y todo esto es para dividirnos y evitar que haya de alguna manera. Lo mismo pasa con estos conceptos de demagogia y de populismo. El único de estos conceptos que tiene una connotación más precisa es el de demagogia. El de demagogia sí es un concepto que utiliza la ciencia política para definir a ese tipo de políticos que prometen y nunca cumplen, que le hablan a la gente, digamos, bonito lo que quiere oír para que vote por ellos, o que le da migajas para que vote por ellos, pero después se desentiende, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún candidato en algún momento, además de dar unas tarjetitas, ahora que le llaman monederos electrónicos, además de este tipo, también prometió que no iba a haber reforma energética. Si recuerdan algún tipo de este tipo de políticos. Ese es un ejemplo de lo que es demagogia. Esto es demagogia, este tipo de cosas. Prometer cosas que el público quiere oír, que la masa quiere oír, pero estar completamente indispuestos a cumplirlas, o que simple y sencillamente no son viables. En cambio, el populismo no es un concepto siquiera de la ciencia política. El concepto es una cosa que se ha inventado ahí en los medios de comunicación, que se ha utilizado nada más para el que no me gusta. No es malo que los medios de comunicación, de hecho a mí me parece muy saludable que los medios de comunicación, los artistas, etcétera, tengan una determinada posición política y que incluso la expresen. El problema es cuando vienen este tipo de descalificaciones de sustituir los argumentos por adjetivos en lugar de por argumentos. Cuando ustedes hablan de populismo, cuando se nos habla de populismo, pues se utiliza para querer descalificar al rival, no para decir otra cosa. Y de hecho se habla de populismo como si fuera la peor cosa del mundo. ¿No? Es lo más nefasto y se recuerda los tiempos de Luis Echeverría y de José López Portillo, etcétera, como grandes populistas. Y a veces hasta se confunde a la gente, se nos confunde a todos nosotros como algo intercambiable el concepto de populismo con el de demagogia, cuando no tienen necesariamente nada que ver. López Portillo y Luis Echeverría eran gobiernos que nosotros podemos ver. Este es el ejemplo perfecto de lo que es el demagogo. Nos ofrecía cosas que, nosotros queremos oír, pero que realmente no eran reales, no eran viables siquiera. Esa es una demagogia. Pero ahora se quiere decir que todo aquel que busca satisfacer las demandas del pueblo, que vienen desde abajo, automáticamente ese es populista.
Si no es en torno a las razonables demandas del mercado, entonces es populismo. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque este concepto de populismo no es algo serio, se utiliza para descalificar. No creo que nosotros tengamos por qué ni utilizarlo para descalificar a nuestros oponentes en la discusión, ni permitir que se utilice contra nosotros. Y creo que eso es una cosa que nosotros debemos dejar siempre muy claro. No somos populistas. Quien está luchando por el bien de México no es populista. Está luchando por el bien de una sociedad. Y puede haber muchas diferencias, y dentro de este aspecto de la defensa del bien del pueblo mexicano, hay un amplio espectro desde el nacionalismo más democrático, los compañeros que, a lo mejor son muy acelerados y lo que quieran, pero hay muchos anarquistas que también están de este lado, están por el bien de la comunidad. Yo me refiero a los anarquistas, no a los provocadores. Los socialistas, los comunistas, bueno, etcétera. Hay una gran gama de gente, de tendencias ideológicas que están del lado de la defensa del pueblo. Y a todos estos se nos descalifica como populistas. No creo que debamos permitir ese tipo de descalificaciones. A lo que informaba la compañera sobre lo del CENTE, la CENTE y el CENTE. Es que la CENTE hay que reconocerla como la organización que, pese a sus diferencias y de repente sus desencuentros internos, pues ha sido la organización de los trabajadores de la educación que más consecuencia ha tenido y la que más fortalece y la que más ha sido combativa a lo largo de los últimos 36 años. Sí, 36 años ya. Fuera de la CENTE, no hay ninguna otra organización gremial que haya por tanto tiempo luchado de esa manera. Pese a que internamente tengan diferencias entre ellos, hay que reconocerles eso. Y tendríamos que solidarizarnos independientemente de todo con su lucha. Pero yo digo que no es solo de la CENTE, es también del CENTE, porque aunque hay muchos trabajadores de la educación que están, recordar primero que la CENTE es parte del CENTE, es una corriente dentro del sindicato. Y aunque haya trabajadores dentro del sindicato que no están conscientes de que hay que luchar por sus derechos, también están siendo afectados por la reforma, la mal llamada reforma educativa. No es una reforma educativa, es una reforma laboral en contra de los maestros, en contra de los prefectos, en contra de los trabajadores de intendencia de las escuelas. Es para hacerlos todavía más miserables. Perdón, este aumento que les dieron, que anunciaron, no sé si los vayan a dar, pero este aumento que les dieron es solamente para comprar conciencias. A la larga, la reforma laboral en educación es para empobrecerlos todavía más, para mantenerlos controlados, para hacer lo que ocurre en muchas universidades. Los profesores reciben un salario, pero el salario es mínimo, no sirve para que sobrevivan. ¿Qué es lo que tienen que hacer los profesores universitarios? Hacer un sinfín de actividades complementarias para ganar los bonos. Están más ocupados haciendo bonitos que realmente cumpliendo con su labor, y eso a la larga lo que hace es que no se vayan a poder jubilar con una buena pensión, tengan que seguir trabajando después de los 70, 80 años, porque su pensión es una cosa ínfima dentro de su salario. Su pensión está con base en el salario base, y ese salario base es mínimo, es 20% cuando más del salario total. Eso es lo mismo que va a pasar con la reforma educativa. Yo nomás quería agregar esto a lo que decía la compañera, me parece importante. Bueno, esto de que la vía con Estados Unidos es la única manera de desarrollar la única manera de desarrollo para México, el problema es qué tipo de desarrollo queremos. Si nosotros queremos un desarrollo
supeditado lo que llamaban en los 70s, en los 70s, 80s, un desarrollo dependiente, bueno, pues entonces sí es la única vía, no hay más. Que Estados Unidos, siendo la potencia global, siendo el poder más importante en términos económicos, políticos y militares, pues siempre va a imponer su criterio. Si nosotros nos aliamos, sería como entregarse atado de pies y manos al verdugo. Va a ser siempre someterse a la razón del más poderoso. Si nosotros decimos, queremos una forma propia de desarrollo, una forma mexicana, y no solo mexicana, sino latinoamericana de desarrollos e independiente, entonces tenemos otros aliados naturales, aliados que padecen el mismo problema que nosotros, quizá a menor escala, pero es el mismo problema a final de cuentas, América Latina. Y ahí está el ejemplo. Muchas naciones se han venido desarrollando en las últimas 2 décadas, en lo que va de este siglo, se han podido ir desarrollando gracias a que hay cierta unidad, tratan de construir ciertos mecanismos de unidad entre América Latina. Eso es lo que nosotros hemos olvidado, nosotros como mexicanos. Teníamos que obligar a nuestros liderazgos a voltear hacia América Latina. Tenemos los mismos problemas, podemos enfrentarnos contra ellos. Y bueno, aquí viene mucho a colación lo que decía el primer compañero que intervino, lo que dice el compañero que hablaba sobre la Carta Jamaica, precisamente porque ahí Bolívar era uno de los parámetros que establecía. La única manera en que nosotros podamos defendernos ante una potencia tan grande y podamos tener un desarrollo propio es uniéndonos entre latinoamericanos. No necesariamente siendo un solo país, sino sí poniéndonos el hombro, como se dice coloquialmente, ayudándonos entre nosotros. Y eso es lo que no hemos visto como mexicanos. Esa es la alternativa que tendríamos que explorar. Bueno, no me gusta mucho discrepar. Creo que estos foros no son para dirimir controversias personales. Digo, estamos del lado de la izquierda y estamos del lado del pueblo, ¿no? Pero no siempre vamos a estar todos de acuerdo. Yo no tengo siempre coincidencias con Salmerón, pero esto que decía de Santana me parece inapropiado. Bueno, no quisiera yo de alguna manera grillarlo. Yo estoy en desacuerdo, yo nada más les manifiesto, estoy en desacuerdo con lo que maneja el compañero. Él tiene sus razones y bueno, las viene exponiendo en el periódico. Algunas de ellas tienen cierta validez. Lo que es cierto es que sí hay un sustento en los hechos. El problema no es los hechos, sino cómo los interpretamos. Los historiadores no estamos tanto para verificar los hechos. Ese trabajo lo hacen los antropólogos, los arqueólogos, etcétera. Nosotros estamos para darles una interpretación más precisa, poderlos conectar de manera más global y poder dar una lectura de lo que ha pasado en la historia. Para mí, Santana sí puede definírsele como un traidor, quizá no en los términos que se veían en los libros de la SEP, de que prácticamente era un Judas, ¿no? Era alguien que era lo más nefasto. Creo que hay que verlo en su tiempo. Sí fue un personaje que cometió muchos errores, muchos deslices, pero más que por interés, por responder a los intereses del extranjero, creo que el único momento en el que realmente Santana respondió a los intereses del extranjero fue cuando firmó el Tratado de Velasco, cuando lo tomaron prisionero en San Jacinto, se lo llevaron y firmó los tratados de San Jacinto. Más que traidor,
yo lo que entiendo, a Santana lo entiendo más como un ser que respondía a sus propios intereses. Santana era más bien un personaje muy ególatra, muy egoísta. Muchos de sus grandes errores fue porque en lugar de responder a los intereses de la nación, a lo que necesitaba el país, respondió a lo que él quería. Eso no creo que sea tanto un problema de traición. Creo que sí es un mal dirigente. Creo que lo que lo hace traidor, a mi juicio lo que lo hace traidor es la firma de ese tratado. Eso sí lo hace traidor. Pero sí, por ejemplo, este tipo de cosas, de Lomas de Padierna, este tipo de eventos donde él es el que quería lucir, a mí lo hace sinceramente alguien que no fue un buen líder, no fue un buen liderazgo. Fue lo que había en ese momento. Desafortunadamente no hubo un liderazgo que pudiera derrotarlo. Había personajes con mayor fortaleza ideológica y con mayor trascendencia, pero desafortunadamente no pudieron disputarle el poder. No alcanzaron a hacer a un lado a Santana. Fue hasta Juan Álvarez, hasta el 54, 55, que realmente hubo toda esta generación de los reformistas, encabezada por Juan Álvarez, luego con Monfort y finalmente Benito Juárez. Vean lo que es la diferencia de un liderazgo más integral con alguien, con un ser que muchas de sus debilidades tienen que ver por su egolatría, por sus mismas ambiciones personales, por su incapacidad para ver por la nación. Y eso es mucho de lo que puede pasar ahora. Muchas de las cosas que hay en ciertos dirigentes del país en la actualidad no los están llevando a traicionar al país porque se entreguen solitos, sino por sus ambiciones. Sus ambiciones los están llevando a traicionar al país. Y ese es otro problema. Ellos no lo ven así. Ellos de veras están convencidos de lo que están haciendo. Y sin embargo, están traicionando al país por su propia ambición. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en el tipo de dirigentes que ponemos, en el tipo de gobernantes que se ponen, porque vean, sí, pero ¿por qué los imponen? Porque a nosotros nos ha faltado capacidad organizativa, participación, capacidad organizativa para incluir a más gente, para hacerle notar estas cosas, y si los imponen es porque a nosotros no hemos podido. Ahí está. Tenemos que poder, eventualmente tenemos que poder hasta con la televisión. Si nosotros queremos realmente una nación más libre y soberana, tenemos que poder hasta con la televisión. Y hay ejemplos de que sí se puede, incluso contra la televisión. Vean, América Latina nos ha dado ejemplos en los últimos años de que se puede hasta contra la televisión. Hasta contra la televisión se puede. El chiste es que a nosotros nos falta organización. Nos falta capacidad organizativa. Aquí estamos bien organizados. Mantenerse 9 años es una buena muestra de que hay organización, hay constancia, hay capacidad, hay disposición. Lo que nos falta es poder ampliarlo, que no se quede nada más aquí, hay que sacarla. Tiene que salir, tiene que ampliarse, tiene que ir creciendo y tenemos que ir. La unidad no es algo abstracto. A nosotros nos puede soltar así como algo muy bonito, pero la unidad se construye día a día, se construye organizando. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros estamos obligados a eso si queremos mantener y acrecentar nuestra capacidad de soberanía. Bueno, eso es lo que puedo decir.